Vamos a ver el tema 1.3, funciones biyectivas. Como en los dos temas anteriores hemos visto función inyectiva, función sobreyectiva, ahora vamos a ver cuándo una función es biyectiva. Pero antes de ello vamos a ver el siguiente video donde ustedes van a ver el problema inicial, las definiciones y luego nos vamos a resolver cada uno de los ejercicios. ¿Estamos? Tiene que cumplir las dos condiciones. Si una función no es inyectiva, entonces nosotros podemos restringir el dominio para hacerla inyectiva. En algunos casos puede hacer de varias maneras. Ahora bien, para que la función f sea sobreyectiva, basta encontrar el rango de la función y hacer el conjunto B igual al rango de esa función. Y se llama restricción de la función f a la que se obtiene como resultado de los pasos anteriores. Vale. Por ejemplo, acá. El ejemplo nos dice que verifiquemos la función cuyo dominio son los reales y cuyo rango va desde 0 más infinito. Para la función x cuadrado vamos a verificar que no es biyectiva. ¿Por qué? Porque ya la trabajamos en el primer tema y en el primer tema vimos que esa función no era inyectiva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a verificar. Y lo número 2 me dice que haga una restricción del dominio para que la función f sea biyectiva. ¿Estamos? Vale. Por el mismo procedimiento que ya hicimos en el tema 1.1, al trazar las líneas horizontales vemos que corta la gráfica en 2 puntos. Entonces, con solo eso, yo descarto que no es inyectiva. Y al no ser inyectiva, tampoco va a ser biyectiva. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es una restricción. Y ahí es donde me dice esta parte. Que eliminando los puntos con primera coordenada negativa, se obtiene la gráfica de una función inyectiva, a la que se va a definir o se le va a denominar f sub 1. Y su dominio va a ser desde 0 a más infinito y su rango va a ser también desde 0 a más infinito. Es decir, que lo que yo hago es que este tramo yo lo voy a eliminar. Estamos toda esta parte. Y solo voy a tomar desde 0 hasta el infinito. Veamos, ese va a ser, para empezar, mi dominio de esta función son los reales. Porque x puede tomar cualquier valor negativo y también puede tomar cualquier valor positivo. Vale. Pero la primera restricción que yo voy a hacer es eliminar esto. Para que así al trazar las líneas horizontales solo se va a tocar esta parte derecha de la gráfica. Y por eso yo digo entonces, ahora mi dominio se va a convertir desde 0 hasta el infinito positivo, que es esta parte. ¿Estamos? Y el rango de la misma manera, miren, va desde 0 y subiendo hasta el más infinito. Entonces el rango también va a ser desde 0 a más infinito. Y entonces ahora la gráfica me va a quedar así. Como quien dice, eliminé la parte que no necesito y solo trabajo con esto. Y ahora sí, aunque yo trace líneas horizontales, solo se va a tocar en un punto a esa gráfica. Ahora sí se volvió. Volvió una función biyectiva. ¿Estamos? Por lo tanto, la función f sub 1, cuyo rango, o cuyo dominio, perdón, en x está relacionado desde 0 a más infinito, que es esta parte, desde 0 a más infinito. Y además, el rango también viene desde 0 a más infinito. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, ahí sí ya la hice biyectiva porque ya puse esa restricción. Otra restricción que yo puedo hacer es el proceso contrario, ¿verdad? Eliminar esta parte derecha y solo trabajar con la parte izquierda, solo que ahora mi dominio viene desde menos infinito hasta 0. Es esta parte de acá. Mi dominio es desde menos infinito a 0. Y el rango, si vemos, siempre es el mismo, desde 0 a más infinito. Y ahí ya la hice biyectiva. Entonces, en lo que ustedes van a hacer, van a determinar si la función es biyectiva y si no lo es, van a tener que hacer una restricción de f para que esta vez sí lo sea. Vale. Por ejemplo, mira,
La A y la B son lineales. Desde el momento en que son lineales, son biyectivas. Esta X cuadrado nos da el rango de 0 a 10. El dominio, perdón, de 0 a 10 y nos da el rango de 0 a más infinito. Con solo ver esto, para el rango sí nos queda la parte derecha. Para el dominio, perdón, pero el rango no es desde 0 más infinito, entonces va a haber que hacer esta restricción. Entonces va a haber que arreglar esa parte. Lo mismo, esta es una función cuadrática, nos dice que el rango son los reales y el dominio son los reales. Esta se va a trabajar de manera similar a la que nosotros hicimos. Y con la literal E, como es una función racional, si yo la grafico, voy a graficar 1 sobre X. Con solo ver esta, ¿verdad? Ahí tenemos la función. Aunque yo trace líneas horizontales, solo se va a cortar en un punto. Entonces, la función racional en este caso es una función biyectiva, no hay ningún problema. Con la función valor absoluto sí vamos a tener que hacer una restricción. ¿Por qué? Miren, vale. La función valor absoluto, le damos en entrada, ¿verdad? Aquí tenemos, y ahí ponemos X. Vale, si nos fijamos, la función valor absoluto, si yo trazo líneas horizontales, se corta en 2 puntos. Entonces, tengo que hacer 2 restricciones, porque me está diciendo que el rango son los reales. Entonces, ahí, esta se trabaja de... Luego de haber visto el siguiente video, podemos ver la definición cuando una función es biyectiva. Y si una función es biyectiva, debe de ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. ¿Se recuerdan cuando ustedes tenían ahí las funciones inyectivas, trazaban líneas verticales hacia el eje X? Y si cortaba en un solo punto, entonces era una función inyectiva. Ahora, para la función sobreyectiva, que todos los elementos de Y debían de tener una imagen en X, que era todos los elementos de B en A. Quiere decir, el rango debería de estar relacionado con el dominio. Entonces, ahora vamos a ver cuándo es biyectiva, cuando cumple los 2 requisitos, que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Y las que no son, dicen los ejercicios que tenemos que hacerla, quitarle una parte, así como acá se explicaba, que se quitaba una parte de la gráfica para hacerla inyectiva y poderla trabajar y poder definir que sí es biyectiva. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos aquí los ejercicios que vamos a trabajar de tarea. Pero primero vamos a recordarnos y a retomar esta definición. Una función f de A hacia B es inyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva a la misma vez. Entonces, ¿quién es A? A son los valores de X o a lo que llamamos dominio. ¿Y quién es B? Son los valores de Y, que es lo que llamamos rango. Es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Es decir, que si cumple esos 2 requisitos, con uno que no cumpla, ya no puede ser biyectiva. Si una función no es inyectiva, se puede restringir el dominio para que sea inyectiva. En algunos casos se puede hacer de varias maneras. Como hacían ahí, por ejemplo, en el video, quitar una parte de la gráfica, es decir, quitar ciertos valores para que me quede un solo lado de la gráfica y ahí ya puede ver ustedes que cortarían en un solo punto las líneas que se van trazando. Para que la función f sea sobreyectiva, basta encontrar el rango de la función y hacer b igual al rango de la función. Se llama restricción de una función a la que se obtiene como resultado de los pasos anteriores. Veamos el ejemplo entonces. Determina si cada función es biyectiva y en caso que no lo sea, hay que convertirla. El literal A. Yo tengo acá ya las gráficas para que ustedes vayan viéndola y no las tengan que estar elaborándolas ustedes, sino que solamente ustedes las copian para que las tengan ahí ya resueltas y puedan identificar mejor si es o no es biyectiva. Como la función lineal, que es esta, la función lineal es representada por una línea recta, su dominio y su rango son los números reales. Y si yo trazo líneas horizontales, yo puedo ver que corta en un solo punto. Ahora bien, estas líneas horizontales me van a indicar que si son inyectivas. Luego,
¿Cómo sé que eran sobreyectivas? Porque cada elemento de Y estaba relacionado con B. Y cabal, ¿verdad? Vemos que todo está relacionado y además de eso, su rango son los reales. Entonces, por ende, yo ya puedo decir, esta función, usted no solamente va a escribir si es biyectiva, pero ¿por qué es biyectiva? Entonces, vamos a escribir si es biyectiva, ya que su rango, ¿verdad? Son los reales y además es inyectiva y sobreyectiva, que es el requisito que deben de cumplir. En el literal B, también, si observan esto, es una función lineal y aquí he dibujado yo la gráfica y observamos que sí es lineal y toda función lineal es biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo y su rango son los reales, ¿verdad? Entonces, ustedes escriben ahí que literal B sí es biyectiva. Ahora nos vamos a ir con los siguientes literales. Literal C. ¿Qué me dice el literal C? Observen. En el literal C, aquí lo tenemos, en el literal C nos dan unos intervalos de 0 a 10 y de 0 a más infinito. Pero aquí esto es mi centro. Miren, es una función cuadrática. Entonces, esta es una función cuadrática. Por lo tanto, tengo que ver si es inyectiva y si es sobreyectiva para determinar si es biyectiva. Entonces, como aquí yo tengo esta que es una función cuadrática y me dan este intervalo de 0 a 10, vamos a ver primero lo que debemos de hacer es graficarla. Que tenemos aquí la gráfica de x al cuadrado, aquí está. Ahora observen, si yo trazo líneas horizontales para ver si es inyectiva, ¿qué observamos? Que corta en 2 puntos. Entonces, como no es una función inyectiva porque corta en 2 puntos, por lo tanto, la tengo que restringir, es decir, quitarle una parte de ella, la borro. Puede ser que usted diga, yo voy a quitar esta parte o puede quitar esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué gano con quitarle una parte a esa gráfica? Que yo restringo su rango. Entonces, y ya no tendría que, cuando yo trace estas líneas horizontales, cortar 2 puntos, no que va a cortar 1. Por ejemplo, yo le quito esta parte. Voy a hacer esta restricción. Voy a quitar esta parte y ya solo me va a quedar, por ejemplo, yo voy a borrar esta parte, digamos que esta ya no existe, esta parte ya no existe. Y solo me quedaría desde aquí, desde 0 hasta más infinito, desde acá, desde 0 a más infinito. Entonces, ¿con qué objetivo? Para volverla inyectiva. Y si ya es inyectiva, tengo que ver si es sobreyectiva. Y si sería sobreyectiva porque ve, cada elemento de B está relacionada con A. Ahora bien, si ya le quité esta parte, entonces hoy mi dominio, ¿quiénes van a ser? De 0, miren, hasta 10. De 0 hasta 10. Ahí lo voy a tomar yo. De 0 hasta 10 va a ser mi dominio. Y su rango va a ser de 0 hasta 100. ¿Por qué? ¿De dónde sale este 100? Porque como es x al cuadrado, si x vale 10, por ejemplo, 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, mi rango va a ser de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta, porque hoy ya tomé desde 0 hasta 10. Y cabal, entonces es inyectiva, porque si yo ya trazo aquí rectas horizontales, solo va a ir cortando en un punto. Y además de eso, es sobreyectiva porque 1 está relacionado con 1, 2 está relacionado con más o menos 1.3, 4 está relacionado con 2. Entonces, todos tienen el rango, tiene una imagen en X, por lo tanto, cumple ya los 2 requisitos y yo puedo decir entonces que hoy sí ya es biyectiva. Y esta sería la respuesta. Ustedes solo le escriben si es biyectiva con la restricción y ya escriben esto. Ahora bien, veamos esta que era una exponencial, que era la literal D. Ahí ustedes la van a ver en su libro también, que es el literal D. Veámosla. Literal D, que es la que aquí no aparece, pero literal D
es una, aquí está, literal H es una exponencial, 2 elevado a la X. Entonces acá, ese literal H, aquí le vamos a escribir H, este es el H, que es la función exponencial. ¿Cómo sería la gráfica de esa función exponencial? Entonces, esa nos da así. Entonces, esta es inyectiva. ¿Es inyectiva? Veamos. Miren, sí es inyectiva. Pero, ¿será sobreyectiva? Veamos. Miren, ¿será inyectiva? Veamos aquí, porque tiene valores tanto negativos como positivos. Entonces, cuando yo trace esta línea, vamos a ver, es inyectiva, pero sobreyectiva no, porque esta parte no está relacionada. Entonces, ¿qué debo de hacer? Restringir su dominio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta restricción, la vamos a ocupar desde 0 hasta más infinito. Desde aquí, que es en Y, acuérdense en eso, su rango se está refiriendo al eje Y, va desde 0 hasta más infinito. Aquí está. Y va abierto porque 0 no se toma porque comienza desde aquí de 1, ¿verdad? 0. Entonces, esa es la restricción. Hoy sí, hoy podemos concluir nosotros. Sí es biyectiva por la restricción y ya escribimos eso. Y entonces ya en esa parte que le he quitado todo esto, ya hoy sí cumple que puede ser biyectiva. ¿Por qué? Porque ya le quitamos esta parte. Miren, solo estamos trabajando con esta parte. Entonces ya están resueltos todos los ejercicios y usted puede primero concluir, no es biyectiva, pero cuando se hace las restricciones, usted la convierte en biyectiva. Aquí está, ¿verdad? Entonces quiero que queden bien claros esos conceptos, porque antes de resolver los ejercicios, usted me va a escribir cuando una función es biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva, que solamente cuando yo trace líneas horizontales debe de cortar en un punto, y sobreyectiva, que los elementos de B deben todos estar relacionados con los elementos de A. Entonces, ahí sería la definición para que una función sea biyectiva, debe de cumplir esas dos características. Por lo tanto, tendríamos ahí resuelto 4 ejercicios que son los que ustedes van a hacer ya de tarea. Solo copian las gráficas, ¿verdad? Para que ya no estén ustedes haciendo la tabla y ya tendrían ustedes resuelto aquí. Aquí solamente falta que sí es biyectiva con esta restricción, porque si no hubiéramos hecho esta restricción, no fuera biyectiva. Entonces, ahí estaríamos ya con los ejercicios.